Los seres humanos en general, pero particularmente los cristianos, el pueblo de Dios, somos muy dados a desanimarnos. ¿Sí o no? Los cristianos somos muy tendientes, muy dados al desánimo, a desanimarnos y a quejarnos de nuestras circunstancias. ¿Cierto? Lo mismo le pasó cualquier cantidad de veces al pueblo de Dios en el desierto, ¿se acuerdan? Una de estas la encontramos allá en Números 21, por favor, Números capítulo 21, versículo 4. Números 21:4 dice: después, ¿ya lo encontramos? Sí. Si no, acá está en la pantalla. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Ojo, venían de una gran victoria. Venían de una gran victoria espiritual, una gran victoria de Dios, una gran victoria física, militar. Leamos en el versículo 1, por favor. Estamos en el 4, ¿verdad? Vamos a leer del 1 al 3. Dice: cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Ya se estaba poniendo fea la cosa porque estaba ganando, estaba venciendo, estaba adelantando y tomó prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Ay, qué picudos, tan lindos ellos, ¿verdad? Ya Dios les había dado la orden de hacerlo, ¿no? Pero bueno, si tú, Señor, me entregas a este pueblo en mi mano, yo lo voy a destruir, sus ciudades también. Pero el versículo 3 dice: y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo. ¿Quién lo hizo? El Señor. Dios entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó al nombre de aquel lugar Horma. Horma, destinado para la destrucción. Eso quiere decir Horma. Y está en varios lugares en el territorio de Israel, porque todo el territorio de Israel estaba destinado para la destrucción, para que Israel habitara la tierra prometida. ¿Cierto? Entonces es inexplicable, realmente es inexplicable cómo después de una gran victoria de Dios nos desanimamos, ¿verdad? Y nos quejamos. Es inexplicable, no hay una explicación congruente, lógica, ¿no? Después de una gran victoria espiritual, de una gran victoria de Dios en nuestra vida, nos desanimamos, nos aflojamos y nos quejamos. Pero el problema del desánimo es que no estamos conscientes de las consecuencias y de las implicaciones de desanimarnos y quejarnos. Al quejarnos, nos saboteamos a nosotros mismos, y es algo que no vemos cuando lo hacemos. Cuando nos quejamos de nuestras circunstancias, nos estamos saboteando a nosotros mismos. Y no nos damos cuenta, porque si nos diéramos cuenta no lo haríamos. ¿Quién quiere sabotearse a sí mismo? ¿Quién quiere perjudicarse a sí mismo? ¿Quién quiere hacer algo que le va a resultar en problemas y conflictos internos? Pues en su sano juicio nadie, ¿no? Y la verdad de todo esto es que nuestros estados de ánimo sí tienen consecuencias. Nuestros estados de ánimo sí tienen consecuencias. Principalmente por lo que hacemos o decimos cuando estamos desanimados. Normalmente, cuando estamos desanimados, hablamos de más.
hablamos de más. Este es el caso de este pasaje que estamos viendo en Números 21. Fíjate lo que sigue. Ya leímos el 4, ¿no? Dice, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear de la tierra de Edom. Acaban de conquistar, acaban de destruir las ciudades, acaban de tener una victoria maravillosa de Dios y se desanima el pueblo por el camino. Versículo 5. ¿Qué siguió después? Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? A ver, espérame tantito, acabas de tener una gran victoria. Dios destruyó al enemigo en tus narices. ¿De qué estás hablando? ¿Por qué hablas de morir? Si acabas de ver el poder de Dios y la victoria de Dios y vienes de una gran victoria, ¿por qué te pones en ese modo negativo y oscuro? ¿Por qué nos hiciste salir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio del maná, de este pan tan liviano, eso que recogían todos los días estos. El maná es alimento celestial. Wow. Se desanimó el pueblo y habló contra Dios y contra Moisés, pero no dijo nada en contra de la persona de Dios, ni tampoco tiró cosas directamente contra la persona de Moisés. Eso es el tema de la siguiente prédica, la murmuración. Aquí no estamos hablando de murmurar. Se quejaron de su circunstancia, muy diferente. Se quejaron de su circunstancia. Versículo 6, vienen las consecuencias. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes venenosas, eso quiere decir ardientes en el hebreo. Y Dios envió entre el pueblo serpientes muy venenosas que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. De veras. Allí estaban los muertitos. ¿Poquitos? ¿Cómo dice? Mucho pueblo de Israel. Había un montón de familias donde había muertos. Había cadáveres por todos lados. Muchos se murieron, muchos, por la mordedura de estas serpientes. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado un poco tarde. Podrías haberlo evitado todo, pero bueno, ya tienes la consecuencia. Entonces por lo menos vienes y lo reconoces y dicen, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y entonces Dios responde la oración. Cuando el pueblo se humilla, cuando el pueblo viene a pedir perdón, cuando el pueblo reconoce su pecado, entonces Dios toma cartas y dice, muy bien, voy a desaparecer las serpientes. ¿No, verdad? Me las voy a llevar, así como yo las traje, me las llevo, porque dice que Dios envió entre el pueblo las serpientes. Y Dios pudo haber dicho, ok, me las llevo retirada, como lo hizo en Egipto. ¿Se acuerdan? Cuando las moscas, cuando los piojos, cuando llegaban y luego Dios decía, vamos de regreso, entonces había retirada, ¿no? Acá no hubo retirada. No hubo retirada. Dios le dice a Moisés, hazte una serpiente venenosa y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y ya no se moría. Y ya no se moría. Ya estaba mordido por la serpiente, sí. ¿Y qué tenía que hacer? Voltear a ver a la serpiente. Y lo hemos platicado muchas veces este pasaje, lo hemos analizado antes, ¿se acuerdan? Lo hemos visto, nos hemos metido a fondo. Es una manera muy extraña de Dios de establecer un método de sanidad. Porque ya está mordido, ya tengo los dos hoyitos aquí en el chamorro donde me mordió la serpiente. ¿Y qué me dejó ahí la serpiente? Veneno. Y ese veneno iba a entrar a mi torrente sanguíneo y al poquito tiempo
Horas después, seguramente, 2, 4, 6, 8 horas después, pronto, iba a caer muerto, como resultado de la presencia del veneno de la serpiente en mi torrente sanguíneo. Y entonces yo hubiera entendido que Dios dijera, bueno, aplíquenle algo ahí en la herida de los colmillos, o succionen el veneno y escúpanlo, ¿no? Digo, algo más científico. Pero viene Dios y le dice, hazte una serpiente de bronce y la clavas en un palo y la pones en alto, y cualquiera que tenga los hoyos ahí y el veneno ya está corriendo por su sistema circulatorio, y volteare a ver a la serpiente, no se va a morir, quedará sano. Dios es Dios. Se inventa cada cosa el Señor. Increíble, ¿no? No sé cómo la ves tú. Y ya voy a mencionar este pasaje más adelante, al final, al ratito, pero curiosamente esta ocasión de la que estamos hablando es la ocasión de nuestro texto base, de nuestra serie de 5 predicaciones. ¿Se acuerdan? De 1 Corintios, vamos allá, 1 Corintios 10, 9. Ya vimos, número 1, vimos la codicia. Número 2, vimos la idolatría. Número 3, vimos la fornicación. ¿Y qué toca hoy? Tentar al Señor. Tentar al Señor. 1 Corintios 10, 9 dice, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Yo tengo mi teoría muy personal acá, de que probablemente a los que más se quejaron, o a los que se quejaron así mucho, fue a los que las serpientes vinieron a morder, porque Dios es congruente, ¿no? Dios no iba a mandar una serpiente a morder uno que no se había quejado. Pero a los quejosos sí les llegó la serpiente y los mordió, y muchos se morían, pero muchos se habían quejado, los mordió la serpiente y la libraron por voltear a ver la serpiente de bronce clavada en un palo, en un asta. Sin embargo, esta es la única ocasión en la que vemos al pueblo de Israel muriendo por el ataque de unas serpientes. Este pasaje de 1 Corintios 10, 9 nos apunta y nos señala lo que ya leímos. No hay otra ocasión en toda la Biblia. Y el tema, mis amados, es que el desánimo puede movernos a hablar contra Dios y contra nuestro libertador, que es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Moisés. Sí saben, ¿no? Moisés es tipo de Cristo en ese sentido. El desánimo nos puede mover a hablar contra nuestras circunstancias, pero estamos hablando contra Dios y contra Jesucristo. Porque cuando hablamos mal de las circunstancias, realmente no nada más estamos hablando de las circunstancias, y pareciera un deporte entre los cristianos quejarse de las circunstancias. Pero el fondo es que el que controla las circunstancias se está viendo comprometido. Y entonces en realidad contra el que estamos hablando es contra el Señor. ¿Por qué nos sacaste del mundo? Egipto, tipo del mundo, ¿se acuerdan? La tierra prometida, tipo de la vida abundante. Desierto, tipo del andar del creyente después de que ha salido del mundo. ¿Sí estamos? Pero lo interesante aquí es que Corintios dice, ni tentemos al Señor. Ni tentemos al Señor. Así dice, ¿verdad? Así, léalo conmigo, ahí está, mira. Ni tentemos al Señor. El griego de esta palabra tentemos es la palabra ekperaizo. Ya había hablado yo con ustedes de otra palabra griega, peirasmos,
que es una derivación de esta misma palabra griega para hablar de las pruebas o las tentaciones por las que pasa el cristiano. No os ha sobrevenido ninguna peirasmos que no sea humana, sino fiel es Dios que no nos dejará ser peirasmosados más de lo que podemos resistir. ¿Cierto? Bueno, aquí estamos hablando de una palabra familia de esa misma, peirasmos, ekpeirazo, probar por completo, poner a prueba. Y viene de la palabra que sigue porque dice, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron. Esa otra acepción o uso de la palabra, conjugación de la palabra, o como se llame, es peirazo. No es ekpeirazo, sino peirazo, que quiere decir y se traduce como incitar. Incitar, tentar, probar. Incitar. Entonces, cuando hablamos mal de nuestras circunstancias, estando desanimados, estamos incitando al Señor. Es poner a prueba al Señor para ver si Dios va a cumplir lo que nos ha prometido. ¿Me podrá bendecir el Señor? ¿Me podrá proteger? Es que voy a salir a la calle. ¿Me podrá proteger? Las cosas están horribles. ¿Me podrá proteger o mejor no salgo? ¿Me podrá sanar cuando me enfermo? ¿Me podrá proveer? ¿Podrá el Señor? Entonces, repasando este proceso, ya dijimos, es la esclavitud en Egipto, salieron de ahí, entraron al desierto, iban a estar un tiempo en el desierto, pero luego por su actitud se quedaron 40 años, pero bueno, ese es otro tema, y después del desierto vendría el ingreso a la tierra prometida, y la tierra prometida es tipo de la vida abundante que Dios nos ha preparado. Pero la vida abundante implicaba guerra y conquista. ¿Qué fue lo primero que se encontró Israel cuando entró a la tierra prometida? Jericó, una ciudad con unos muros gigantescos. Y Dios, que les había prometido darles la victoria, tira los muros. Los otros solo tuvieron que dar vueltas y gritar, como Elisa se la pasa gritando. Es que ya quiere integrarse a la alabanza, Elisa. ¿Estás de acuerdo entonces que la salida de Egipto, de Israel de Egipto, equivale a nuestra conversión? ¿Sí estás de acuerdo? La Pascua, la sangre del Cordero y la salida, la liberación de la esclavitud en la que estábamos en el mundo. Pablo, Romanos y otros muchos textos lo dejan clarísimo. Es cuadro, nuestra vida en Egipto, nuestra vida de inconversos es una vida de esclavitud. Jesús dijo, todo aquel que hace pecado, esclavos del pecado, y fuimos liberados del pecado, fuimos liberados de la esclavitud del mundo para entrar, después de pasar por esa puerta con los marcos untados con la sangre, pasar al desierto y caminar por el desierto antes de llegar a la tierra prometida y entrar y conquistar. Y ese periodo es un periodo muy difícil. Cuando te conviertes es un periodo difícil. Es un periodo de aridez. Es un periodo complicado. Tienes que aprender a depender de lo que Dios te provee. Tienes que aprender cosas de Dios. Este maná, el agua de la roca, la sombra de la nube, el calor de la columna de fuego, la guía de Dios en tu vida. Todo eso tienes que aprender recién te conviertes. Pero luego tienes que llegar un momento en donde tienes que entrar a la tierra prometida, tienes que entrar a la vida abundante y tienes que empezar a conquistar. Ya hablamos muchas veces del exterminio total y radical que hay que hacer de lo terrenal en nuestra vida. Haced morir lo terrenal en vosotros, fornicación, adulterio, y la lista ahí está enorme, ¿no?
Y esas cosas no son negociables, tienen que ser erradicadas. Y cuando un hijo de Dios no erradica al enemigo de Dios, de la vida abundante, que está listado ahí, entonces se mete en problemas, igual que Israel sufrió de muchos problemas porque no erradicaron a los enemigos en la tierra. ¿Sí estamos hasta ahí? Ese es el proceso. Otros quieren interpretarlo así, otros dicen, no, mira, salimos del mundo cuando nos convertimos, entramos al desierto y el desierto es toda nuestra vida terrenal, hasta que nos muéramos. Y luego ya la vida abundante va a ser cuando estemos en el cielo. Bueno, suena bien, pero a mí no me cuadra porque allá en el cielo no vamos a tener que conquistar ni hacer morir a nadie. Y en cambio aquí sí, en la vida. Entonces por eso yo digo que esa interpretación es linda, pero no es satisfactoria, no es suficiente. La verdad es que sí tenemos que conquistar la vida abundante haciendo morir el enemigo o al enemigo. La mentira, el egoísmo, la soberbia, la falta de fe, la desconfianza, todo lo que me digas que tenga que morir de nuestra vida. ¿Sí estamos? Y es cierto que Dios nos ha hecho un montón de promesas. Es cierto. Pero no se trata de cuestionar a Dios a ver si cumple. Eso es lo que no debemos hacer. Eso es lo que no se vale. No debemos provocar a Dios. Pues es que tú dijiste. ¿Tú dijiste? ¿Qué vas a hacer? Esa no es la actitud. Lo he visto y lo debo decir, perdón que insista en el tema, pero lo he visto cuando hay cristianos o cristianas jóvenes que se unen o se quieren unir en matrimonio con un muerto espiritual. Se meten en la bronca y luego le exigen a Dios, se quejan de su circunstancia y entran en desánimo y en depresión. Y le exigen a Dios una vida maravillosa. Sí, pero espérame tantito. Te metiste ahí por la puerta equivocada. ¿Sí están? Y así hay muchos ejemplos. Negocios. Te metes en negocios que no te debes meter y luego quieres que Dios te prospere la cosa. O haces cosas incorrectas en tu trabajo, eres impuntual, eres mal hecho, eres irresponsable, eres altanero, eres grosero. Me encantó el testimonio de Jimena de hoy. Es una chulada lo que escuchamos. Es todo lo contrario. Entonces yo soy un irresponsable, llego tarde y luego me quejo. Mugrosa empresa esta, que quién sabe qué hay, y el jefe tal por cual. A ver, espérame. ¿Serio? Y luego nos preguntamos, ¿y qué Señor? No habías dicho que nos ibas a bendecir y a prosperar. Pues sí, claro que Dios ha prometido una vida abundante, una vida plena, un matrimonio exitoso, un negocio próspero, una vida de provisión y de abundancia ¿no? ¿O estoy mal? Pero a veces yo solito me saboteo y me meto en broncas porque me desanimo y me quejo. Y al quejarme, cuestiono a Dios. Fue lo que intentó Satanás cuando tentó a Cristo, ¿se acuerdan? Mire, vamos a leerlo en Lucas capítulo 4. Es que tratar con Dios es muy delicado, mis amados. Porque Dios no es nuestro cuate. Tenemos que quitarnos de la idea, de la cabeza esa idea equivocada, ¿no? El Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, no es chuchín. No es mi cuate, no es mi chero, mi mala la onda, ¿no? No. Es el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes. Y tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que salen de nuestra boca. El desánimo no es justificación para decir tonterías. Haya un amén por allí, por fin. Gloria a Dios. Es que Iván
Está estudiando, ya lo vi. Sí, está estudiando, está apuntando. Lucas 4:9 dice: le llevó a Jerusalén y le puso en el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y el Señor Jesucristo no le dijo: pues no debes citar así la Biblia. ¿Qué le contestó el Señor? Está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. Mis amados, el Señor Jesucristo identifica el poner a prueba a Dios como tentarle. Así lo define el Señor. Poner a prueba la Escritura: es que tú dijiste y entonces así tiene que ser, y como tú dijiste entonces ahora me cumples. Y el Señor dice: espérame, ten cuidado, ten mucho cuidado. Híjole, cuántos cristianos están metidos en problemas serios hoy en día, que se atreven a exigirle a Dios el cumplimiento de sus promesas, le truenan los dedos a Dios. Pobrecitos, porque a Dios no lo podemos poner a prueba. Si Dios, que ha prometido, decide todavía no responder alguna de mis solicitudes, Él es Dios. Él hace lo que se le da la gana, porque es Dios. Él no hace lo que nosotros le decimos que haga. Él no deja de cumplir sus promesas porque yo se lo exija o porque no se lo exija. Él es Dios, es soberano. Él conoce el corazón, conoce los tiempos y las formas y las necesidades. Y si a mí el Señor me retiene el cumplimiento de una promesa, Él sabe su cuento, y yo estoy para darle gracias y adorarlo y esperar en Él. ¿Sí o no? No le puedo tornar los dedos a Dios. Ni puedo decir: pues como tú dijiste, me lanzo de cabeza. Tú has prometido bendecirnos, tú sí, me caso con la inconversa. Ándale. ¿Estás probando a Dios? Tú has dicho que me vas a bendecir, entonces voy por el crédito y me lo compro. No tengo para pagar, pero denme el carro, porque Dios ha prometido. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Satanás nos va a incitar para que tentemos a Dios, para que pongamos a prueba a Dios utilizando las Escrituras. Es que la Biblia dice que es una provocación, y eso no debe ocurrir. Mira, hablando de otra ocasión, en Hebreos capítulo 3 versículo 7, ve este comentario del Espíritu Santo. Hebreos 3:7 dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, que dicho sea de paso y como paréntesis, de eso se trata la vida cristiana, de aprender a oír la voz del Señor en tu corazón y hacerle caso y obedecerle y seguirle. Amén, ¿verdad? Otro amén allá, por fin. La colonia colombiana hoy está muy apagada. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y hasta ahí podría decir el versículo y punto, y se acabó. Pero lo dice: como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Y hubo muchas veces, esta es otra, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Me tentaron, me pusieron a prueba, y pues la disciplina les llegó nada más 40 añitos. Tuvieron que esperar para poder entrar a la vida abundante, a la tierra prometida, leche y miel, victoria espiritual, conquista espiritual, 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira: no entrarán en mi reposo. Y no entraron hasta que se murió el último. Solo que entraron 2 de los primeros, ¿se acuerdan? Josué y Caleb. Pero ven el comentario de Dios: como en la provocación, me tentaron, me probaron.
Híjole, híjole. Y digo híjole porque aquí lo puse. Híjole. Con 3 signos de admiración. Híjole. A ver, híjole. 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 Éxodo 17:7. Y llamó el nombre de aquel lugar Mashai y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Dios diciendo. ¿Cómo tentaron a Dios? Diciendo algo. ¿Qué dijeron estos? ¿Está pues el Señor entre nosotros o no? Estás cuestionando la mismísima presencia de Dios. ¡Wow! Bueno, ustedes saben que a mí me gusta la Biblia. ¿A ustedes también? ¿Les gusta la Biblia? ¿Podemos leer un salmito? ¿O se van a ir quejándose de aquí? ¡Ay, mucha Biblia! ¿Y quién tiene aquí? ¿Se van a quejar? ¿No? De este pastor que nos has dado, Señor. Salmo 78, versículo 1. Ve este resumen de Dios. Y lo quiero leer todo porque es una delicia, porque es una joya, porque es una maravilla, caray. Tú me dices, Salmo 78, 1. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Qué maravilloso el Señor, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos. Y ahí hay un tema enorme de compartir con los niños, ¿verdad? Las cosas de Dios, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. ¡Ja! Eso hay que enseñarle a los niños, por cierto, las maravillas que Dios ha hecho. ¿Sí? ¿Sí o no? Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. La tarea de enseñar a sus hijos es importantísima, importantísima, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. O sea que los hijos de Elí de Ivón, la idea es que luego lo cuenten a los nietos de Elí de Ivón. Esa es la idea de este pasaje. Y de Rodrigo y Jimena. Versículo 7. A fin de que pongan en Dios su confianza. Todos los hijos y los hijos de los hijos, todas las nuevas generaciones deben poner en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. ¿Se acuerdan? Lo hemos dicho muchas veces, cómo después de todo lo que vieron, pudieron no servir y seguir y adorar y amar a Dios todos los días, después de todo lo que habían visto, ¿no? ¿Sí estamos? Versículo 12, delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán, dividió el mar y los hizo pasar en seco, detuvo las aguas como en un montón, les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego, hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos, una abundancia de agua increíble. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues, ya me ciclé ahí, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Ay, subraya eso, por favor. Pidiendo la cosa a tu gusto, como tú quieres. No, es que yo quiero que mi esposa sea como yo quiero que sea, mi gusto. Y si no, me quejo de mi esposa porque no es como yo quiero que sea, o de mi trabajo porque no es como yo quiero que sea. Yo quiero que ella sea o él sea como yo quiero.
Y Dios que no me da gusto, Chihuahua. Y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto oyó Jehová y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen. Y les dio trigo de los cielos. ¡Guau! En el cielo hay trigo, mis amados, pero del bueno, no como el que nos dan aquí en el pan Bimbo. Perdón por lo de Bimbo. Pan de nobles comió el hombre. Eso quiere decir que allá arriba comen, los que viven allá arriba. ¿O no? Son los nobles que comen este trigo que Dios decidió darles, compartirle a los humanos. ¡Qué barbaridad! Versículo 25 dice, les envió comida hasta saciarles. Movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento del sur e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan, las hizo caer en medio del campamento alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron. Les cumplió pues su deseo. Mucho cuidado con lo que deseamos. ¿No habían quitado de sí su anhelo? Aún estaba la comida en su boca, cuando vino sobre ellos el furor de Dios e hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel. Aquí nadie se salva. Aquí nadie se salva. Tentaron a Dios en su corazón, dice. Y ese es el tema, principalmente es un problema interno. ¿Se acuerdan que Jesús dijo? Del interior de los hombres nacen los malos pensamientos, nace el pecado. El problema del hombre es interno, no es externo, es interno. Por eso hay que cuidar lo que dice la boca, porque de la abundancia del corazón se sale lo que hay adentro del corazón. De eso habla la boca. Hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá el Señor? Entonces, mis amados, lo que decimos sí importa. No podemos hablar sin pensar. No podemos cuestionar lo que no se debe cuestionar. Porque cuando cuestionamos sí importa. Y de lo que nos quejamos sí importa. Y por eso dije al principio, cuando nos quejamos, me estoy diciendo el harakiri yo solito, es en mi contra. ¿Sí o no? En esto consistió poner a prueba al Señor, en cuestionar sus capacidades, en cuestionar incluso su presencia. Dice la Biblia que lo hicieron una y otra y otra y otra y otra vez. Tentaron a Dios constantemente. Si de algo tenían que estar seguros los israelitas, y tú y yo también, es de la capacidad de Dios. Eso no es cuestionable. Dios tiene todo el poder. Todo. Dios no tiene ningún límite. Ninguno. Y Él hace soberanamente su voluntad en el cielo y en la tierra. Ay, aleluya, qué rico se siente decirlo. Dios es soberano. Es que, Señor, no me has sanado a mi Maggie. Todavía tiene problemas. Ajá, mejor cállate y da gracias y espera en Él.
Porque Dios no está para hacer mi voluntad, ni la de ella. Está para hacer su voluntad. Y en el camino vamos a aprender y vamos a descubrir un montón de cosas. Y se van a cumplir los propósitos de Dios. Pero el cristiano se ha vuelto una persona caprichosa y berrinchuda. Y queremos que Dios haga las cosas ya. No me hagas esperar 2 meses por eso, Señor. Cúmpleme ya. No, jamás. Entonces el tema es que Dios no tiene que mostrar nada. El Señor no está para cumplir nuestros caprichos o satisfacer nuestros deseos, nuestros gustos. Y cuando lo hace regularmente, me va mal. A mí, no a Él. Él sigue siendo Él y está en su trono. Pero cuando me da mis caprichitos, cuando a veces lo llega a hacer, el que sale perjudicado soy yo. Estos pidieron carne y así les fue. Y estos se quejaron y vinieron las serpientes. Y así les fue. Y se murieron muchos. Ve conmigo a Marcos capítulo 12. Ya voy a terminar. No se preocupen. No se preocupen. Ya voy a acabar. El Señor Jesús desenmascara. Fíjate bien lo fino de esto. Una aparente pregunta. La desenmascara al Señor, porque el Señor Jesucristo era un geniesazo, era un picudo, sigue siendo. Él no le podemos dorar la píldora, ni le podemos jugar el dedo en la boca al Señor Jesucristo. ¿O sí? Difícilmente, ¿no? Y entonces vienen estos, Marcos 12:13, y le envían a algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. ¿Qué crees? No lo iban a lograr. Viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Se llama adulación esto que están haciendo, manipulación es lo que están haciendo estos cuates. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? ¿Pagamos nuestros impuestos o no, Señor? Una pregunta pues medio irrelevante, ¿no? ¿Sí o no? Pero tenía mala intención, porque querían poder sorprenderlo, decir: dijiste que al César no hay que darle, este está en contra de César, sobre de él, ¿no? Híjole. Mas él, versículo 15, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me hacéis esas preguntas difíciles? El Señor encuera la cosa. ¿Y qué dice? ¿Por qué me tentáis? ¿Por qué me tientas? Traedme la moneda para que la vea. Y esto es uno de los momentos sublimes entre el Señor Jesucristo y estos malandrines de los fariseos y de los herodianos. Les da una repasada pero suprema, sublime. Les tráiganme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿de quién es la imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Y cómo quedaron? Calladitos. Eso es lo que hay que hacer siempre cuando uno se acerca al Señor Jesucristo. Así sale uno maravillado. Pero el Señor le dice: ¿por qué me pones a prueba? Eso quiere decir: ¿por qué me tientas? ¿Por qué me pones a prueba? Concluyo. Hoy está en los controles nuestra amada Cintia. Al ratito viene Joe porque tuvo chamba, ¿verdad? Al ratito viene. Ante el desánimo, hay que cuidar lo que sale de nuestro corazón y de nuestra boca. Y no tentar al Señor.
no ponerlo a prueba. Sí es cierto que nos desanimamos más de lo que debiéramos. Porque si tú analizas la vida que tienes, si tienes a Cristo, y lo he dicho tantas veces, podrías ser la persona más desafortunada de este mundo y vivir en un parque, dormir en una banca del parque y taparte con periódico y andar hurgando en los basureros a ver qué comer. Pero si tienes a Cristo, pertenecerías al grupo de los más ricos del universo y de la historia de la humanidad. Acá es la cosa contigo entonces. Es que nada más ella dijo amén, hermanos. Amén. Y lo mismo puede ser lo contrario. Puedes tener todas las riquezas, vivir como magnate, comprarte lo que ni te imaginas que te puedes comprar, vivir en un lugar de opulencia y viajar y tener un jet privado y yates. Y si no tienes a Cristo, eres el ser más pobre que hay en el planeta. Lo hemos dicho muchas veces. ¿Qué hacer con el desánimo? No tentar al Señor. Aquí dice 1 Corintios 10:9, ni tentemos al Señor. Hermano, escúchame, tú y yo corremos el peligro de tentar al Señor. Por eso aquí Corintios nos advierte y nos dice, oigan, tomen ejemplo de los israelitas, de las cosas que ellos hicieron, que no debemos hacer nosotros, no sea que nosotros lo hagamos igual. No codiciemos, no seamos idólatras, no forniquemos, no tentemos al Señor. Todos estamos expuestos. Nadie está exento. Todos corremos el mismo peligro y podríamos caer en alguno de estos pecados tan desagradables. ¿Sí o no? Fíjate, esta ocasión de las serpientes cuando tentaron al Señor y otras dio lugar a dos cosas básicamente: a una lección de fe que los israelitas tenían que aprender. Tenían que poner su fe en el método de Dios. Si el método de Dios fue la serpiente de bronce clavada en un palo, en un asta, y una mirada de fe los iba a librar de la muerte, también de la misma manera el Señor Jesucristo en Juan capítulo 3, leámoslo juntos. Juan capítulo 3 versículo 14 nos dice que Él es la encarnación de ese principio. Él es el que fue clavado en esta asta para que nosotros al verlo seamos librados de los resultados y de las consecuencias de la mordedura de la serpiente en nuestra vida, que se llama pecado. El pecado, cuando hemos pecado y cuando caemos en pecado, desde que perdemos la inocencia, digamos, ¿no? Porque los niños están exentos, ya dijimos. Pero cuando un niño llega a una edad en donde ya peca con conciencia, en ese momento está en su sistema el veneno y necesita poner su mirada en Jesucristo clavado en la cruz, que se hizo pecado por nosotros. Dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo es la solución al problema de la mordedura de la serpiente. Jesucristo es el antídoto, una fe, una mirada de fe a la cruz de Cristo. Es lo que nos ha salvado a nosotros cuando hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en la cruz de Jesucristo. ¿Cierto? ¿Sí estamos ahí todos? Sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay que hacer siempre? Creerle a Dios, confiar en sus métodos, poner nuestra fe en Jesucristo siempre. Quiero ser